Hay personajes que nacen y hay personajes que son fabricados. Lace pertenece al segundo grupo. No llega al mundo con recuerdos, sueños o errores que la hagan única. Llega como una herramienta terminada, diseñada para cumplir un propósito que no eligió, tejida por una voluntad que se hace llamar madre, pero que en realidad solo busca obediencia. Su primera experiencia no es el descubrimiento del mundo, sino la carga del deber. No escucha la pregunta ¿quién eres? Escucha la orden esto es lo que debe ser. Y aunque parezca una historia fantástica, es profundamente humana, porque hay un tipo de dolor que no tiene que ver con golpes ni heridas, sino con darse cuenta de que otra persona decidió tu camino antes de que pudieras dar tus primeros pasos. Ese es el centro de Lace, una identidad construida sobre una estructura que ella nunca pidió. Pero incluso las vidas fabricadas tienen una grieta, un instante donde la conciencia se enciende y con ella la duda. Lace descubre que aquello que debía guiarla no era una diosa, sino un sistema de control, que su propósito no era noble, sino funcional, y que todo lo que creía sagrado era solo una herramienta más para mantenerla atada. Ese descubrimiento no la libera, la rompe, porque la verdadera tragedia no es que te engañen, es que tu sentido de identidad entero se construya sobre ese engaño. Es darte cuenta de que la voz que llenaba tu cabeza nunca fue la tuya. Y ahí aparece el dilema moral que sostiene toda su historia. Si todo lo que eres fue diseñado por otro, ¿cómo se supone que construyas un yo auténtico? Lace empieza a vivir entre dos fuerzas que se contradicen: el deber que le enseñaron, la verdad que descubrió demasiado tarde. Y esa tensión entre obediencia y conciencia es el corazón de su conflicto, porque Lace no busca poder, no busca venganza, no busca gloria. Lace busca algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más devastador. Quiere saber si puede ser algo más que lo que fue creada para ser. Y justo en ese punto de quiebre aparece Hornet. Hornet que sube buscando respuestas, Lace que baja huyendo de las suyas. Dos vidas paralelas, dos heridas similares, una tratando de entender su origen, la otra tratando de destruirlo. A partir de aquí empieza el análisis real. ¿Cómo se construye la identidad cuando fuiste fabricada para no tener una? ¿Por qué Lace lucha de la forma en que lucha? ¿Y qué significa para alguien con su historia tomar una decisión libre por primera vez? Vamos con eso. Antes de convertirse en la figura trágica que conocemos, Lace vivía en un estado que muchos confunden con paz: obedecer sin cuestionar. La Gran Madre Seda no solo le dio un cuerpo tejido, también le dio una idea del mundo ya terminada, un guión cerrado, una vida con un único camino posible. Y cuando tu historia empieza con una orden y no con una elección, algo silencioso empieza a crecer dentro de ti. La sensación de que no estás viviendo, solo estás cumpliendo. Lace nunca tuvo la oportunidad de preguntarse quién era, porque para ella, ser siempre fue servir. Y aquí aparece un punto psicológico muy profundo. Cuando te enseñan que tu valor depende de lo bien que cumples el rol que te dieron, pierdes la capacidad de construir un yo auténtico. A Lace le pasó exactamente eso, no porque fuera débil, sino porque nunca se le permitió ser otra cosa. Todo era simple, hasta que deja de serlo. Cuando descubre la verdad, que su madre no es una guía, sino un sistema de control, no siente alivio, no siente libertad, siente quiebre. Porque la mentira que te sostiene, por falsa que sea, también te sostiene. Lace entra en un estado mental que muchas personas conocen demasiado bien, la fase en la que te das cuenta de que todo lo que te definía venía de afuera,
no de adentro. Y ahí ocurre algo devastador. Cuando pierdes el deber que te daba identidad, te quedas con un vacío que no sabes cómo llenar. La mente de Lace entra en conflicto. Por un lado, tiene la programación interna: obedecer, mantener el orden, cumplir su función. Por otro lado, tiene la verdad recién descubierta. Obedecer significa seguir alimentando una mentira. Ese choque produce una pregunta que Lace no puede ignorar. Si dejo de ser lo que me dijeron que soy, ¿quién queda debajo? La identidad se vuelve un campo de ruinas. El propósito se convierte en cenizas. Y el mundo, que antes era claro y lineal, se vuelve una contradicción. Lace está atrapada en ese espacio psicológico tan difícil de habitar. El instante en que comprendes que tu vida no era tuya, pero aún no sabes cómo convertirla en algo que sí lo sea. Y desde esa fractura, nace la Lace que veremos después. Impulsiva, intensa, contradictoria. No porque sea malvada, sino porque está intentando reconstruirse con los pedazos de una vida que nunca fue suya. Ese es el verdadero origen de su conflicto. Cuando Lace aparece frente a Hornet, mucha gente cree que lo hace para destruirla, pero no es así. Lace ataca porque Hornet activa en ella la herida que lleva más escondida, la de haber sido creada para un propósito que nunca eligió. Hornet sube buscando respuestas. Lace baja intentando huir de las suyas. Ese contraste no solo las enfrenta físicamente, también psicológicamente. Hornet representa lo que Lace nunca tuvo, la posibilidad de elegir. Hornet, incluso en su dolor, en su origen complicado, en su destino impuesto, tiene algo que Lace jamás tuvo: una pregunta abierta. Hornet quiere entender de dónde viene. Lace ya sabe de dónde viene y ojalá no lo supiera. Ahí nace la tensión real. Hornet quiere descubrir su verdad. Lace quiere que no la descubra porque teme que esa verdad la destruya como la destruyó a ella. No es odio, no es maldad, es miedo. Lace ve en Hornet una versión de sí misma que aún no ha sido quebrada, y eso duele. Psicológicamente, es muy común que las personas dañadas intenten proteger a otros usando herramientas que también duelen. Advertencias bruscas, gestos agresivos, distancia, hostilidad. No porque quieran lastimar, sino porque sienten que la única manera de evitar que alguien caiga en el mismo abismo es empujarlo hacia otro lado, aunque ese empujón también sea violento. Eso es Lace. Ella no sabe hablar desde la calma, no sabe advertir desde la ternura, no sabe acompañar desde la razón, solo sabe combatir. Fue diseñada para eso. Pero su mente está diciendo otra cosa. No quiero que te pase lo que me pasó a mí. Todo en las arenas donde se enfrentan lo gritan. Las rosas blancas, belleza nacida del dolor. La jaula dorada, aquello que parece sagrado, pero encierra. El lago de lava, el futuro que quema. El destino inevitable que Hornet aún no comprende. No son solo escenarios. Son símbolos del interior de Lace. Lace no está atacando a Hornet. Está atacando la idea del destino. A la idea de que los seres como ellas están condenados a repetir el mismo patrón. Ser creadas, ser usadas, ser sacrificadas. Hornet quiere romper ese patrón. Lace quiere impedir que Hornet sea devorada por ese patrón. Pero aquí ocurre algo profundamente humano. Cuando intentas proteger a alguien desde tus traumas, terminas hiriéndolo sin querer. Lace cree que su dolor le da autoridad para advertir, pero el dolor no enseña, solo presiona. En el fondo, Lace lucha como lucha porque está atrapada entre dos fuerzas. Su herida, que le empuja a detener a Hornet, y su conciencia, que le dice que detenerla también sería repetir la misma historia que la destruyó.
Ese conflicto la vuelve impredecible, frenética, contradictoria. No sabe si avanzar o retroceder, si atacar o proteger, si advertir o destruir. Y por eso cada golpe que da contra Hornet es un grito interno. Si yo no pude ser libre, al menos quiero evitar que tú pierdas la tuya. El problema es que no sabe cómo hacerlo sin convertirse poco a poco en otro obstáculo más en un camino que no es el suyo. Ese es el verdadero corazón del bloque 2. Dos vidas hechas por otros, chocando desde dos heridas que nunca pidieron. Hasta ese momento, todo lo que Lace había hecho en su vida era una reacción, no decisiones, reacciones. Reaccionó a su origen, reaccionó a la mentira que la formó, reaccionó al miedo de volver a ser un instrumento. Reaccionó a Hornet porque Hornet representaba todo lo que ella nunca pudo ser. Pero el sacrificio no nace de una reacción, nace de algo más profundo, de la voluntad. Cuando Hornet está a punto de ser devorada por el vacío, Lace enfrenta el dilema que define toda su existencia: seguir el hilo que otros tejieron para ella o romperlo. Y lo rompe. Por primera vez en su vida, no actúa como arma, ni como guerrera, ni como creación obediente de alguien más. Actúa como Lace, sin etiquetas, sin deberes, sin programación. Ese salto hacia el vacío, entregándose para que Hornet viva, es, irónicamente, su primer acto de libertad. La criatura creada para obedecer encuentra su independencia en el acto más desobediente que puede cometer: negarse a repetir el destino para el cual fue diseñada. Ese salto le pertenece, no se lo impuso nadie, no lo exigió ningún propósito, no lo dictó ninguna madre seda. Por primera vez, Lace hace algo que no está conectado con su función, ni con su origen, ni con las expectativas de los demás. Y por eso es tan poderoso. Ese salto al vacío, que parece muerte, es en realidad un nacimiento, el nacimiento de su identidad auténtica, el nacimiento de alguien que ya no obedece por inercia, que ya no pelea por reflejo, que ya no existe por mandato. Es el instante en que descubre que ser libre no siempre significa escapar de algo, sino elegir por quién estás dispuesto a caer. Y cuando emerge del vacío, rota, exhausta, temblando, y ríe, esa risa no es alivio, no es triunfo, no es locura, es reconocimiento. Es la primera vez que Lace se mira a sí misma sin la sombra de la gran madre seda encima. La primera vez que sabe que no es producto de una creadora, sino producto de su propia moral. Ese salto no la destruye. Destruye la última cadena que la unía a la versión obediente que otros intentaron fabricar. Lace no nació libre, pero ese acto la convierte en lo único que nunca pensó que podría ser: una persona con voluntad propia. Lace no es una villana, tampoco una heroína. Es algo mucho más humano y mucho más incómodo. Una herida que empezó a pensar. Y cuando una herida piensa, pasa esto: todo lo que dabas por hecho se resquebraja, todo lo que parecía sagrado se vuelve sospechoso, y descubres que nunca tuviste una vida propia, hasta que decides tenerla. La historia de Lace no te pide admirarla ni justificarla, te pide mirarte, porque detrás de su conflicto hay una verdad que no se dice pero se siente. ¿Cuánto de lo que soy lo elegí yo? ¿Y cuánto fue tejido antes de que pudiera hablar? ¿Cuántas de mis decisiones nacen del deseo y cuántas nacen del miedo a decepcionar? ¿Cuántas veces obedecí sin pensar, solo porque obedecer era más fácil que enfrentar la verdad? Lace nos recuerda una idea que preferimos evitar. No podemos elegir nuestro origen, pero sí podemos elegir el acto en el que dejamos de obedecerlo. Y es curioso,
A veces la libertad no aparece como una luz, ni como un camino, ni como una respuesta clara. A veces la libertad llega en forma de ruptura, el día en que decides dejar de cumplir un propósito que nunca fue tuyo y te atreves a existir desde cero, sin instrucciones, sin diseño, sin permiso. Lace nació tejida por otro, pero se volvió libre en el instante en que rompió el hilo. Y tal vez, aunque no lo digamos en voz alta, todos estamos intentando hacer exactamente lo mismo.